Bien, vamos a saludar, Gustavo, con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Jofre Campaña. Él es abogado de la Factoría, la empresa que proveía los alimentos a los centros de rehabilitación y también entregaba el desayuno escolar. Doctor Campaña, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Doctor, el nuevo proveedor del desayuno escolar que reemplaza a la Factoría no registra experiencia en este servicio desde el 2020. Esto lo publica Diario El Universo. La Factoría, cuestionada por el gobierno de Daniel Noboa, recibió el último contrato del Ministerio de Educación por 7,7 millones el pasado 23 de febrero. Incluso yo ayer leí en su cuenta de X que la empresa ganadora a quien han adjudicado el contrato para dar el desayuno escolar a los niños acá en la costa es una empresa que tendría vínculos directos o indirectos con la tía del presidente Daniel Noboa. ¿Es así esto? Sí, es correcto, pero es mucho más grave que eso. Si usted me permite, yo lo explico. Este debe ser uno de los casos de corrupción más elaborados en la historia del Ecuador. ¿Por qué digo esto? Cuando revienta todo este problema de la Factoría, cuando a la Factoría dejan de pagarle por varios meses varios millones de dólares. Entonces la Factoría en justa lid reclama y dice: señores Ministerio de Educación, señores del SNAI, señores del Ministerio de Economía, me están debiendo cerca de 30 millones de dólares. Se vuelve insostenible para la empresa esto y por tanto necesito que se cancelen los valores adeudados para poder especialmente seguir continuando con la prestación del servicio de alimentación en las cárceles. Al día siguiente de esos reclamos aparece el presidente y el presidente en definitiva dice: esta empresa tiene vínculos con el narcotráfico. Sin una sola prueba, sin una sola evidencia siquiera, sin una sola pista que permita saber si esto es verdad o esto es mentira. De inmediato, pocos días después, viene el secretario Neira, de la Secretaría Anticorrupción, y dice: es que esta empresa tiene un problema, esta empresa ha abusado de convenios de pago con el SNAI. Convenios de pago es cuando se termina un contrato y el SNAI en este caso le pide que siga prestando el servicio. Como ya el contrato terminó, entonces usted presta el servicio, tiene que cobrar. Y ahí se firma un documento que se llama convenio de pago. Estos convenios de pago, ¿quién los ordena? Los ordena el SNAI, el sector público. Pero viene Neira, el secretario anticorrupción, y dice: la empresa ha abusado. ¿Cómo va a abusar la empresa si es el SNAI el que le pide que siga prestando el servicio? Después de eso, cuando ya se les cae la historia, viene el mismo Neira y dice: no, aquí lo que pasa es que esta empresa maneja un monopolio de la alimentación escolar y un monopolio de las cárceles. Falso. En las cárceles hay otra empresa que presta el servicio y en el desayuno escolar hay otras dos empresas que prestan el servicio. Por lo tanto, es un monopolio. Y ya cuando se les cae en toda la tesis, entonces viene Neira y dice: no, es que el problema de verdad es que el precio de las raciones alimenticias es muy barato para los presos, es muy barato. Y entonces luego se arma toda esta fábula urbana, este bulo de no, es que esta empresa mete las armas a las cárceles. Es decir, como que si meter armas a las cárceles fuera una cosa tan simple, que una empresa va y lleva de los controles, hace túneles, helicópteros, vaya usted a saber. Lo cierto es que se les caen todas las tesis, todas, porque no han podido demostrar absolutamente nada. Y lo único que ha sido ya probado y demostrado es que le deben 30 millones en su conjunto. Entonces, en ese escenario, ¿qué ocurre? Como la empresa no puede seguir prestando el servicio en las cárceles, ya no hay alimentación para los presos. Y les piden a las familias: vayan allí, lleven alguna donación, a las familias y a la iglesia y organizaciones cristianas. Entonces los presos dejan de comer como corresponde, porque son seres humanos, no guste o no. Hay una obligación constitucional de darles de comer. Porque no, si no se les da de comer, pues no comen. Porque adentro no pueden trabajar ni hay mecanismos de subsistencia. Pero como ya le eliminaron del servicio de alimentación, de hecho, porque no le pagan, luego viene la segunda parte de la estrategia. Es: vamos a bloquear a la compañía del CERCOP. El CERCOP es el Servicio de Contratación Pública. Vamos a bloquearla porque si no está en el CERCOP no puede presentar ofertas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como gobierno? Primero, como había que dar desayuno a los niños, porque no se pueden quedar sin desayuno, vamos a comprarle a una empresa pública que no tiene ninguna experiencia en temas alimenticios. Una empresa pública que hace software.
y le vamos a contratar por 11 millones de dólares a una empresa que no fabrica alimentos. Por tanto, le estamos diciendo, hay una cosa importante, y sin anticipo. Entonces le estamos diciendo a la empresa pública, lo que antes se entregaba a la factoría, vaya a ver usted quién entrega. Y oh sorpresa, ¿quién entrega? El ordeño. Y ya vamos a hablar de eso. Esa compra que le hacen de 11 millones de dólares es momentánea, es temporal, es para 2 o 3 meses. A la par convocan a un gran concurso, decenas de millones de dólares, en concurso para proveer de desayuno escolar el resto del año. Y ahí la factoría no puede participar, y no puede participar porque evidentemente está bloqueada en el cerco, bloqueada ilegalmente, sin ninguna causa, porque no hay ninguna sanción, no hay nada contra la factoría, más que las declaraciones que he dicho. Y entonces viene el día de ayer, y oh sorpresa, hicieron el concurso, adjudicaron, ¿y quién cree que gana? Gana la compañía El Ordeño. ¿Sí? La pregunta es, ¿y de quién es el ordeño? ¿Quiénes son? Pues hay varios accionistas, entre ellos los más importantes son señores Grijalva de Cuenca, Cuenca, ¿no? La ministra de Educación es cuencana, el ministro de Economía es cuencano, el asambleísta que demandó a la factoría es cuencano, es decir, los cuencanos alineados para sacar a la factoría para darle un contrato millonario a una empresa cuencana. Pero en esta empresa El Ordeño, junto con los señores Grijalva, muy conocidos en Cuenca, bingo, también es accionista doña Isabelita Novoa, y también son accionistas los primos del presidente. ¿Qué dice la ley de contratación pública? Que está prohibido, se llaman inhabilidades generales, está prohibido contratar con los familiares del presidente de la República, ya sea directamente, es decir, si doña Isabelita Novoa va y ella firma los contratos, o indirectamente, cuando son accionistas de compañías. Esto es prohibido por la ley. Sin embargo, se ríen de la ley y adjudican un contrato millonario y con un detalle importantísimo, con el precio de desayuno escolar más alto. Y ese precio más alto de lo que venía rigiendo hasta ahora significan decenas de millones de dólares. Entonces estamos ante un atraco prefabricado, construido, y desgraciadamente yo he tenido que denunciar como un caso de corrupción demostrado, probado. Aquí no hay elucubraciones, aquí no es que mañana viene alguien y dice, no, yo creo que tal compañía está vinculada con narcotráfico. No, no, eso es irresponsable. Y ahora sabemos que las declaraciones del presidente de la República fueron dadas en una línea para descalificar a la factoría y permitir que la empresa de sus familiares se lleven un jugoso y millonario contrato. Eso se llama corrupción. Ahora, yo hice una denuncia pública. Hasta este momento la Fiscalía, mutis por el foro, no dice nada. Ningún ministro ha salido a explicar nada. Nadie dice nada. Es como que aquí la corrupción fuera un tema en este gobierno que escandaliza a unos cuantos tuiteros, diarios importantes, El Universo, El Comercio, no dicen absolutamente nada. Las radios convencionales, normales, las fuertes, de Guayaquil, de Quito, hasta ahora al menos, no se escandalizan y no toman esto como un tema fuerte, porque estamos hablando de una cosa muy gorda. Y sin embargo, lo que encontramos es que este silencio lo que probablemente permita es que sigan haciendo este tipo de contrataciones para llenarse los bolsillos. Doctor, ¿y por qué no hacen nada los medios? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no dan los espacios a las personas que están denunciando? ¿Acaso están cooptados por el gobierno? Yo creo que en este momento hay mucho miedo. Lo que acaba de pasar con los irreverentes es una prueba de ello, número uno. Número dos, cuando desgraciadamente en el Ecuador la pauta funciona, y la pauta significa que los gobiernos contratan a las radios especialmente, más que a los periódicos, contratan a las radios y eso significan dólares. Y obviamente radio que saca estas cosas o que se porta mal con el gobierno deja de recibir los dólares, significa que la libertad de expresión tan mentada se vuelve simplemente en una libertad de disposición. La otra presión que podría haber es del gobierno, ¿no? Y la otra presión que podría haber es por la frecuencia. Pero claro, el miedo, si sacan del aire a los irreverentes, mañana le inventan cualquier cosa, porque en este país, mire, si a la factoría, que es una empresa importante, fuerte, más de 1000 empleados, le montan una trama totalmente falsa, porque eso tengo que ser claro, totalmente falsa, porque no hay ningún vínculo de la factoría ni de sus dueños con el crimen organizado
de ninguna manera, ni con ninguna actividad criminal. Y por el contrario, van a haber en los próximos días sorpresas de qué empresas sí están contaminadas con el crimen. Entonces, cuando en el país es muy fácil montarle una historia, pues mañana le quitan una frecuencia de radio sin más. Dirán que se atrasó en los pagos, dirán que ha accedido cualquier cosa, y entonces bloquearán o le quitarán la frecuencia. Está empezando a imperar el miedo en el Ecuador. Entonces, cuando usted tiene combinación de miedo y de pauta, usted va a encontrar que muchos medios se alinean, ¿no? Y esto es triste constatar lo que está pasando, porque además atrás hay un concepto macro y más importante, seguridad jurídica. Mire, yo personalmente detesto los radares del país, los detesto, creo que eso no debería ni siquiera existir. Discrepo con quienes sostienen que los radares evitan muertes, discrepo, porque el que está borracho con radar o sin radar se estrella. Y porque el que quiere correr y excede la velocidad, con radar o sin radar excede la velocidad. Pero, no obstante que personalmente rechazo, no me gustan esos radares, ¿qué ha pasado con los contratos de los radares? Se firman muchas veces entre municipios y empresas, ¿verdad? Y viene el presidente de la República y el presidente de la República dice, dispongo que se suspendan los contratos. Ninguna cláusula de estos contratos contiene una disposición que diga el contrato podrá suspenderse si el presidente de la República así lo dispone. No existen esas disposiciones. Entonces tenemos un presidente que basta una declaración para que la factoría sea eliminada de la competencia en la contratación pública. Basta una declaración del presidente para que se diga esto de los radares se suspenden y se paran. ¿Qué seguridad jurídica hay en el Ecuador? Entonces mañana el presidente dirá no me gusta tal cosa y tal otra. Y entonces yo he dicho, aquí tenemos ya una trilogía. Tenemos la trilogía Díaz-Canel, Maduro y Noboa. Porque al final del día están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, cuando una sociedad tiene como norma o acepta que la voluntad del presidente es la voluntad máxima que está por encima de la ley, esa sociedad está condenada. Doctor, ¿y qué acciones legales van a tomar ustedes en contra de este gobierno por todo lo que, las acusaciones que les está haciendo? Está hablando del presidente de que esta empresa tiene vínculos con el narcotráfico, los han sacado de la lista blanca de compras públicas. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Varias acciones. Uno, ante las declaraciones del presidente estamos esperando que la Fiscalía concluya con sus investigaciones, que lo hará pronto porque no hay nada. Y una vez que concluya con esas investigaciones, demandaremos por afectación a la imagen que se ha provocado. Número uno. Número dos, ya con Telecercop tenemos presentada una acción de protección. Estamos en la etapa de prueba y está claro, comprobado, que le quitaron a la factoría de la posibilidad de contratar de manera arbitraria. Por tanto, una vez que se restablezca esa posibilidad, vendrán las demandas de daños y perjuicios contra el Cercop. Luego, ante la falta de pago, estamos también presentando, ya están sorteadas incluso las demandas, para que se obligue al Ministerio de Economía a pagar. Luego, ante la violación del contrato del SNAI, iniciamos ya el proceso de demanda que tiene como paso primero una mediación en la Procuraduría. Si no hay acuerdo en la Procuraduría, viene ya la demanda que será millonaria, porque hay contratos firmados. Y luego vienen otras acciones también paralelas ante la serie de difamaciones que se han producido, que incluyen acciones por daño moral contra los funcionarios que han difamado. Entonces hay toda una maquinaria jurídica ya iniciada y que se irá aumentando con las próximas semanas una vez que sigamos teniendo más información. Porque, por ejemplo, yo estoy hoy día mismo ingresando a la Procuraduría General del Estado un pedido para que se declare la nulidad de estas adjudicaciones del día de ayer a la compañía Ordeño porque son ilegales. Hemos ingresado también documentación formal, pedidos formales al Contralor General del Estado para que proceda a la destitución del Ministro de Economía por la retención indebida de fondos. Es decir, hay en este momento entre 10 y 12 acciones contra funcionarios gubernamentales y al final el pedido frontal de que se ejerce el derecho de repetición. Esto es, los valores que el Estado tendrá que pagar como indemnización, solicitamos que les sean cobrados a los funcionarios responsables de los perjuicios causados. Doctor Campaña, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Hola Gustavo, buen día. ¿De cuánto estamos hablando en ese contrato de los desayunos? Son contratos anuales que bordean los 70 millones de dólares. 70 millones de dólares.
Sí. Y Y solo el incremento de precio que han fijado puede significar entre 10 y 15 millones de dólares al bolsillo de las empresas. de acuerdo. Entonces usted ha dicho que ya han presentado las respectivas quejas a la Procuraduría y a la Contraloría, ¿verdad? ¿Qué se Sí, es espera correcto. de esas dos entidades públicas? Bueno, de la Procuraduría espero que inicien la acción judicial para que esa adjudicación quede sin efecto. Porque yo no veo a la Procuraduría tapando una violación legal tan evidente, ¿no? Yo creo que el procurador sabrá actuar conforme a derecho, porque aquí no se piden ni afectos ni desafectos. Simplemente, ¿qué es lo que dice la ley? Estas empresas no pueden contratar con el Estado cuando hay familiares. Esta empresa tiene familiares, conclusión, no puede contratar con el Estado. Y la ley, ¿qué es lo que dice? ¿Quién tiene que demandar la nulidad? El Procurador General del Estado. Eso esperamos de la Procuraduría. ¿Qué esperamos de la Contraloría? Dos cosas principales. Primero, que destituya al ministro de Economía por no pagar. Eso es lo primero. Y segundo, que ante estas denuncias de corrupción inicie los exámenes especiales de auditoría y que si de los exámenes se confirma lo que tiene que confirmarse, porque es evidente, que inicien las acciones penales para que respondan penalmente los autores de la corrupción. ¿No han pensado en una veeduría de participación ciudadana, que la propia ciudadanía revise también esto? Hemos presentado ya un pedido a la Defensoría del Pueblo, justamente en ese sentido. También se han presentado alertas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos por presentar el día lunes alertas ante los organismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA. Porque además aquí no es solo que no le pagan a la compañía, sino que la falta de pago a la compañía puede de manera inminente provocar muertes. Y esas muertes de los reos tienen responsables y por lo tanto en un momento tendrán que iniciarse los procesos penales por homicidio, porque aquí va a haber gente que muere por actuaciones deliberadas de quitarles la comida. Entonces es un tema macro muy complicado, de mucha irresponsabilidad gubernamental, y me parece que estas cosas no son admisibles en un Estado democrático. Permítame llevarlo un poquito más allá. ¿Usted cree que aquí hay tráfico de influencia? Pero indudablemente que sí, pienso Ex- yo. Bueno, de la gente que finalmente se beneficia, ¿no? Es decir, yo no creo que la señora Isabelita Noboa llame al presidente, le diga, sobrino, ayúdame en ese caso. Eso no lo creo. Conociendo a Isabelita Noboa, ella no lo hará. Pero sin duda hay gente que dirá, mira, hazlo rápido, que esta es la empresa de la tía del presidente. Entonces, por eso digo, son dos escenarios distintos, ¿no? Yo no creo Doctor, que Isabelita ¿por Noboa qué lo el haga directamente. CERCOP, por qué el CERCOP deshabilitó e inhabilitó a la factoría para este tipo de concursos? ¿Cuáles son los Porque argumentos de la CERCOP? no tiene argumentos. No tiene argumentos. Así como me escuchan, no tiene argumentos. Un día cualquiera, el personal de la empresa va a la computadora como todos los días, ingresa y le sale no puede ingresar y le sale un mensaje. Está suspendido por orden superior, porque hay un expediente físico suspendido. Van los funcionarios, ¿qué es lo que ocurre? No, que es orden superior, pero orden superior ¿de qué? No, y luego sale, no, es que tienen que actualizar datos. Pero actualizar datos ¿de qué? Si la empresa no ha cambiado nada. No, pero es que tienen que actualizar. Bueno, dígame a qué actualizo. No, actualice todo. Es decir, nombre, RUC, teléfono, dirección. Un absurdo. No obstante, muy bien, la empresa va al computador para actualizar y está bloqueado el acceso. Entonces van con notario, ¿Lo hicieron a pocas horas, lo inhabilitaron a pocas horas de que se cerrara el concurso? Días antes de que se cerrara el concurso. Días antes. Porque esto tiene ya un mes, tiene un mes. Cuando a usted le dicen actualice datos, usted tiene que actualizar datos en 48 horas. E inmediatamente lo habilita. Entonces acá, como está bloqueado por orden superior, hemos llevado notarios. Y los notarios van donde los funcionarios, oigan, constate por qué está esto. Orden superior. Es decir, constatado por notario. Y no hay ninguna explicación, nada, cero. Pero Entonces, usted ha dicho, es una actuación deliberada para bloquearla. pero usted ha dicho que la compañía Corpave sí está impedida y sin embargo ha ganado el concurso. Claro, porque esa es la compañía de la cual es dueño del ordeño y a su vez de la cual es una de sus dueñas. ¿Qué le impedía? Que la ley de contratación pública señala que no pueden contratar con el Estado. Es decir, claramente, norma expresa, son las inhabilidades generales. No pueden contratar con el Estado los familiares del presidente de la República.
Ya. Me refiero en este caso con los ministerios, ¿no? Porque mañana la compañía quiere contratar con el municipio de Loja, puede contratar sin ningún problema. Pero lo que no puede hacer es con la estructura del gobierno central, lo que depende del presidente, presidencia, ministerios. De acuerdo. Ahora, en el tema de la alimentación en las cárceles, ¿cómo va esa situación al momento? ¿Cómo se está manejando esa situación al momento? De lo que conocemos a través de donaciones, es decir, los ciudadanos, la iglesia llevan allí sus donaciones, llevan papas, arroz, alguna cosa, sin ningún tipo de equilibrio dietético, nada, están allí comiendo lo que pueden. Y esto provoca serios problemas de salud que también serán de responsabilidad del gobierno, al punto de que inclusive la propia Defensoría del Pueblo ya ha hecho visitas in situ, y en esas visitas han levantado ya alertas de que la situación es crítica. Aquí puede haber muertes. Ya cuando hay muertes, eso toma otros ribetes, no solo internos, sino internos y externos. Entonces me parece que la Fiscalía tiene que actuar y actuar ya. Pero claro, la Fiscalía está ahora entretenida viendo cómo sacan a Verónica Abad de la vicepresidencia. De acuerdo, sí, efectivamente, porque en la cárcel no solamente hay gente que merece estar ahí, hay gente inocente, hay gente que todavía está en proceso, hay vidas que cuidar también. Y Mire, bueno, a usted, perdón. En la cárcel hay avesados delincuentes, criminales infames, ¿no? Criminales infames. Pero son la minoría. En un escenario de más de 22.000 presos solamente en las cárceles que provisionaba de alimentos en la factoría. Si hay 500 perversos y malos criminales, violadores, es mucho. Allí usted tiene decenas de gente por no pagar alimentos. Tiene allí gente por robarse una gallina. Tiene gente por llevarse un celular. Es decir, no es que la mayoría son criminales avesados de los que la ciudadanía dice ojalá se mueran. No. Allí hay miles de personas, muchas, presas injustamente por no poder pagar un buen abogado. Y muchas presas porque fueron objeto de extorsiones y como no pagaron fueron condenados. Entonces no se puede generalizar en este caso de ninguna manera. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Doctor Geoffrey Campaña, usted como un experto constitucionalista, ¿qué le parece la situación que se va a llevar hoy en la Asamblea? Lo estoy llevando a este otro punto porque usted habló hace pocos momentos, la nombró la vicepresidenta, en este juego político en el que la Asamblea tiene que definir si da paso o no. Pero aquí hay una inquietud que me preocupa. Ayer escuchaba a un asambleísta social cristiano que decía que más allá de que la Asamblea dé paso o no dé paso, la Corte ya cumplió y ahora le correspondería a la Corte a continuar. ¿Es así de fácil llevar a la cárcel a la vicepresidenta de la República? Mire, este tema no puede verse de forma aislada. Es decir, esto no es un tema para ver pedacito por pedacito la historia. Este es un tema en el que hay que ver la macrohistoria. ¿Cuál es la macrohistoria? Que el gobierno nacional anunció sería terrible que la vicepresidenta asuma el cargo. Esa es la premisa mayor, terrible. Y a partir de entonces se presentan una serie de actuaciones orientadas a que la vicepresidenta sea destituida. Y dicen, vamos a buscar los mecanismos necesarios. Inician un proceso contra el hijo, por me parece un problema de $2.000, alguna tontería de ese tipo. No porque el monto es una tontería, sino porque evidentemente están manejando un tema menor con una rapidez bárbara y no por combatir un posible problema de $2.000. Están allí porque pensaron, y lo dijo Diana Jacome, la vocera del gobierno, que metiéndolo preso y llevándolo a la peor cárcel del Ecuador, que es La Roca, la vicepresidenta iba a volver, con lo cual abandonaba el cargo y bingo fuera. No le funcionó, entonces ahora intentan meterla a la propia vicepresidenta. Y lo grave es que lo quieren hacer utilizando como herramienta a la Fiscalía, lo cual debe llevarnos a una profunda reflexión. ¿Es la Fiscalía en el Ecuador independiente o la Fiscalía ya está tomada por el gobierno? Porque yo, que ejerzo todos los días, no conozco ningún caso en el Ecuador, ninguno, de los muchos en los que he actuado, en que la Fiscalía actúe tan rápido. Es decir, esta es la Fiscalía Chucky Seven, así de simple, porque va con una velocidad impresionante. Y luego, en esa velocidad impresionante,
una jueza, caramba, el país se cae por esta delincuente en la vicepresidencia, se cae, por tanto hay que darle a la asamblea 48 horas. Es decir, están corriendo y lo hacen sin que les importe lo que la gente piense. Entonces corren 48 horas y la asamblea convoca a una sesión reservada. ¿Reservada por qué? Eso. Se discute la permanencia o no de la vicepresidenta de la República y van a sesión reservada. Y oh sorpresa, ¿no? Oh sorpresa. Quitan del medio a Construye. Y en la víspera, Construye ya está limpio. ¿Cómo pasa? Doctor, ¿Ya pactaron? Doctor, otro ejemplo. Déjeme terminar con la idea. Ya pactaron con Construye. Y luego entonces empieza en los pasillos la Revolución Ciudadana, que en teoría es oposición al gobierno y todo, y dice, no, nosotros vamos a analizar. Tenemos que ver los elementos. Están negociando Glass por Abad. Porque al final del día, ¿por qué hacen una sesión de la Asamblea Reservada? ¿Por qué corren con esto? Porque está claro que el gobierno lo que necesita y se está jugando probablemente es la reelección. Entonces es el uso político de la Fiscalía y de la Judicatura para un interés político del gobierno. Y esto es absolutamente reprochable. Doctor, finalmente, hay otro caso, pues, el de Churuchumbi. Hace 2 días le archivan la causa que le habían abierto y Churuchumbi hace 3 semanas dijo que Pachacuti iba a votar en contra del juicio político a la fiscal. O sea, parece ser que en realidad sí hay casi que se está utilizando aquí en esto a la justicia. Lo que usted menciona es gravísimo, ¿no? Una cosa son los debates parlamentarios necesarios en democracia. Otra cosa es la compraventa de conciencias en democracia. Y hoy día me parece que estamos en el estado de la compraventa de conciencias. Entonces, este es, en mi opinión, de los peores momentos de la vida democrática del Ecuador. Que se suma a un presidente que no tiene ningún problema en públicamente sostener que él es un muy mal enemigo, que lo ha demostrado con hechos al iniciarle decenas de juicios a su ex esposa, que da declaraciones que terminan con contratos importantes y que dejan a cientos de personas en la calle, y que por lo visto no tiene ningún límite con su afán de permanecer en el poder. Creo que estamos viviendo horas muy tristes en el Ecuador y que pueden ser terribles en los próximos meses si esto no se para. Doctor Campaña, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias al doctor Joffrey Campaña, abogado de la Factoría.